Tiempo de irnos a Costa Rica. Nos vamos a encontrar con nuestro conocido Brian Acuña, analista internacional, experto en relaciones internacionales, máster. ¿Cómo estás? Hola Dani, hola oyentes de Jai, un placer nuevamente estar con ustedes. No soy conocido, soy amigo de la casa. No, no, son muy conocidos. Tu cara está en diversas organizaciones de búsqueda de personas. No, estás allí. Pero hay que decir algo, hay que decir algo. Yo lo conozco, o tenemos relación cuando él era oyente. No sé si te habías casado, pero no eras ni padre todavía. No, no me había casado, no era padre y todavía no. Iba apenas iniciando la carrera cuando empecé a escuchar Jai. ¿Y Hace los mellizos tienen hoy 20 cuánto? años. Los mellizos tienen 15 años. Bueno, ahí se entiende cuánto tiempo hemos pasado juntos. Bueno, ayer tratábamos con un abogado en Jerusalén, con el presidente del Colegio de Abogados de Jerusalén, el tema tan polémico sobre la promulgación en la Knesset de Israel de la pena de muerte para terroristas, pero algunos. Sí, este tema pues se las trae, ¿verdad? Primero porque en una sociedad democrática la pena de muerte se ve como un avance, sino todo lo contrario, se ve como un retroceso por cuanto aquí hay varios factores. Si bien, digamos, internamente los grupos que lo promueven pueden argumentar elementos como disuasión estratégica, pueden argumentar también cuestión como seguridad nacional y justicia para las víctimas, lo cierto del caso es que dejas muy poco margen de maniobra para poder, digamos, negociar o para evitar de que una acción terrorista tenga otro resultado que no sea el más grave, ¿verdad? En ese sentido, hay que pensar que si la idea es motivar a que los palestinos que están involucrados en grupos terroristas no se inmolen y no generen grandes víctimas o un gran número de víctimas, lo cierto es que ahora más bien están incentivando que sean más sofisticados y que intenten en cada turno pues asesinar más personas, desgraciadamente, porque al final de cuentas, si bien la medida puede parecer de algún modo, de nuevo, disuasoria, porque es la palabra que más he estado utilizando, lo cierto del caso es que estamos hablando de una sociedad donde la idea del martirio, ya sea desde una perspectiva religiosa o desde una perspectiva nacionalista, como lo hace, por ejemplo, Fatah, al final de cuentas es una ganancia. Y además, recordemos de que dentro de las autoridades palestinas no se ha dejado la promoción de pagar por asesinar, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás gestando acá? Recordemos que si alguien muere a la hora de cometer un atentado, posiblemente le paguen más dinero a sus familiares y en muchos casos estamos hablando de población que ya ha perdido esperanzas de que la situación cambie de lo que ha pasado, digamos, los últimos 30 años, es decir, desde Oslo como referencia hasta el día de hoy, poco ha cambiado de la situación, más allá, digamos, del crecimiento natural de los asentamientos, de la imposibilidad de que se pueda dar una solución diplomática que pueda llevar a la conformación de dos estados. Podemos hablar, digamos, y explicar todas las razones desde un sector y desde el otro porque esto no se ha llegado a promover y qué falta de interés ha existido porque ocurra, pero hay que aterrizarlo desde una posición de población civil, que es al final de cuentas la carne de cañón que se ve expuesta en este tipo de circunstancias. Entonces, sí, por un lado estás asegurando de que no tengas terroristas que negociar a la hora de un secuestro masivo, pero por el otro lado estás empeñando la vida de esas mismas personas que pueden secuestrar, colocándolas en una condición de riesgo mucho mayor y también condicionando el esquema de seguridad en una zona como lo son los asentamientos, que va a obligar todavía mucho más a Israel a tener que reforzar la situación de seguridad dentro de estas zonas que de todas maneras dentro de las diferentes negociaciones se habla de que tiene que tener una salida negociada, ¿verdad? Y otra cosa que es súper crítica que posiblemente se ha mencionado es la situación propiamente de los árabes palestinos, que a diferencia de los árabes israelíes o de los palestinos israelíes, no tienen ciudadanía y por lo tanto se les maneja un sistema diferenciado
políticamente, lo cual de alguna manera ha funcionado para que se promueva la idea de que Israel está promoviendo alguna forma de apartheid político para los palestinos que viven en la margen occidental. Bueno, y hay un argumento también muy complejo, que es que si un judío, digamos, de alguna de las ciudades de Judea y Samaria, fuera a asesinar a un palestino, no le cabe la pena de muerte porque no lo consideran terrorista. Sí, es una de las situaciones que la Corte Suprema de Justicia en Israel tiene que resolver. Ojo, yo lo voy a decir de una manera sumamente subjetiva, pero que quiero que se entienda de que si el término para considerar a alguien terrorista es poner en riesgo al Estado o la aniquilación del Estado, por ahí en uno de los chats que compartimos en común, alguien planteaba la situación de Yigal Amir, por ejemplo, digamos de los atentados que comete Yigal Amir en su momento. Yo considero de que exponer al mismo Estado a una contrarrespuesta con violencia, es decir, que empiece una oleada de ataques contra aldeas palestinas que influya a que se dé una tercera intifada, para mí es incentivación hacia el terrorismo, ¿verdad? Y es poner en riesgo la seguridad del Estado. Así como es también, digamos, tan delincuente el que se roba el dinero de un banco como aquel que sabiendo de que se van a robar el dinero de un banco no advierte, ¿verdad? O sea, hay un tema de negligencia que para mí es importante. Obviamente hay cuestiones de agravantes y demás, pero definitivamente si no se llega a resolver esta situación, definitivamente las acciones son completamente críticas. Además, creo que de alguna forma, si la Corte Suprema es consecuente, digamos, con la naturaleza propia de lo que involucra al Estado en este sentido, van a intentar retroceder la ley para que se haga de una manera un poco más equilibrada, porque hasta este momento la ley es sumamente desequilibrada, principalmente en el esquema de dualidad, de que a los palestinos en la margen les aplica la ley militar y a los israelíes les aplica la ley civil, ¿verdad? Y son elementos completamente diferenciados porque en la ley militar tienes mayoría simple, no necesitas una mayoría calificada, hay un montón de vacíos legales que no aplican y de alguna forma pues sí es bastante discriminatoria. Yo estaba pensando, durante esta guerra hemos visto ya varias detenciones de israelíes que han proporcionado información a Irán. ¿Eso pone en peligro la seguridad del Estado? ¿Alguien va a atreverse a colgarlos? Esa es una muy buena pregunta porque se ha visto y pues en varios casos, ¿verdad? Fotografías o que han enviado coordenadas, etcétera. En buena teoría, si esta ley ya estuviese vigente, a estas personas les tocaría pasar por la horca también, ¿verdad? No, porque ellos van a decir, sí, pero no asesinaron a nadie. Sí, pero provocaron por ahí la muerte de muchos. Sí, es algo, digamos, que el sistema tiene que resolver porque quedan muchos vacíos. La solo promulgación de la ley para lo que ha servido es para incentivar todavía muchos más los odios que ya existen a nivel, digamos, mediático con respecto a la situación de Israel. Eso es un hecho consumado y que hemos visto, ¿verdad? Los medios de comunicación se han aprovechado de esta situación para hacer, digamos, leña del árbol caído, e incluso hoy se mencionaban marchas en la Ribera Occidental donde se protestaba por el tema del terrorismo. Bueno, acá tendríamos que entrar en otra lógica. Estás protestando contra una ley, pero no estás haciendo nada para impedir de que tu propia gente caiga en la terminología de terroristas, ¿verdad? Que hay que también entrar a poner las barbas en remojo en este sentido de que pueden protestar contra la ley, pero la ley no impide tampoco de que alguien deje de delinquir si no toma la decisión de delinquir, ¿verdad? Puedes estar en contra de la ley, pero también tienes que estar en contra del adoctrinamiento y de la promoción del terrorismo. No hay, digamos, hay una crítica muy importante en el tema de Israel, porque Israel es una democracia, pero como sociedad, a lo interno palestino, tiene que haber un autoanálisis de que para que seas declarado como un terrorista es porque estás cometiendo actos de terrorismo. O sea, acá no hay tampoco una situación de que se esté condenando a alguien que sea inocente, no, se está condenando a alguien que es completamente culpable de las acciones que está cometiendo, pero que definitivamente lo que se puede criticar de la medida es, digamos, el tema de que hay una desigualdad. En ese punto podríamos estar de acuerdo
En lo que no puedo estar de acuerdo en lo más mínimo es que si promueves el terrorismo, eh, que la culpa sea de quien condena el terrorismo. Eso sí me parece completamente ilógico, ¿verdad? Si no quieres que tu hijo, tu sobrino, tu nieto sea considerado terrorista y enviado a la horca, ya sea israelí o palestino en este caso, entonces no cometas atentados terroristas. No quieres ir a la cárcel, no delinques, punto. Ese es el sentido común de todo esto. Y es la parte, digamos, quizás de introspección que los medios y algunos analistas no han realizado, ¿verdad? Se han quedado solo con la parte superficial, lo que genera, digamos, más ruido y no se han metido en la profundidad de que no van a condenar a alguien que realmente no esté involucrado dentro de una situación importante de terrorismo. Ojo, acá también hay una cuestión con la ley militar, ¿verdad? De que a veces no da margen tampoco para poder hacer un análisis más profundo y esto podría también llevar a la posibilidad de que si se da una condena de alguien que queda con grises a la hora de analizar si es o no es culpable, podría de alguna forma poner en entredicho la efectividad de la norma, ¿verdad? Que también eso es otro tema que tenemos que tomar en consideración. Estaba pensando, podés estar de acuerdo o disentir. A mí no me preocupa, no es que, no, que me guste, pero no me preocupa lo que el mundo opine sobre una ley dictada en Israel, porque en definitiva el que es antisemita lo hará por esto o por otro y va a aprovechar cualquier situación. A mí lo que me preocupa es que la ley no parece ser efectiva, o sea, no parece contribuir a la seguridad del país. Y eso es lo peor, porque la ley pasó por la Knesset es un órgano democrático, es la representación de la gente que ha ido a votar, o sea, cualquier país es soberano y su parlamento puede votar las leyes que sea. A mí no me preocupa si en el mundo la gente sale a decir ¿por qué Israel? Porque lo han dicho por cualquier estupidez, lo van a seguir diciendo por eso. Lo que me preocupa es que no tienen ninguna certeza, ninguna, de que sirva para algo más que para los problemas. Coincido completamente en este sentido. Bueno, obviamente el análisis va sobre lo que se ha dicho y sobre lo que se ha mencionado. Nos puede o no importar, digamos, lo que se diga afuera. Al final de cuentas, las decisiones se toman internamente. Es una decisión completamente de la soberanía del Estado. Pero sí coincido en que la medida podría más bien eh, traer más problemas que regularlos, ¿verdad? O que solventarlos porque se supone que la idea es persuadir, de nuevo, es la palabra de la semana, yo creo, ¿verdad? Persuadir. Persuadir para que no se cometan atentados terroristas. Sin embargo, por el contrario, estamos hablando, y me parece súper extraño, digamos, que hayan promovido una norma así conociendo el contexto de contra quienes están peleando desde hace décadas, ¿verdad? Porque se sabe de que el tema del martirio, por el contrario, para este tipo de grupos más bien le sirve como capital político. Por lo tanto, Es que no creo, Brian, que tenga una base lógica, sino que es una herramienta, una moneda de cambio para sostener la coalición. Lo mismo que los dineros que le han aportado a las yeshivot, a los estudios religiosos, en detrimento de la educación común y de la defensa. O sea, parece ser más una concesión en favor de que la coalición se mantenga unida que algo práctico para que el Estado de Israel y sus ciudadanos vivan mejor. sí, completamente, porque incluso si lo vemos, bueno, mencionas el tema de los dineros, que incluso posterior a la firma de esta ley, se aprueba, ¿verdad? Tras bambalinas casi, que es una de las críticas que hacen Bennett y otros, digamos, políticos dentro de Israel, ¿verdad? Y ni hablar del tema de las exenciones a religiosos, ¿verdad? De no hacer servicio militar y demás. Bueno, ahí podríamos entrar en otro tipo de debate si estoy o no estoy de acuerdo en llevar a gente que de todas maneras se va a convertir en una, digamos, en un obstáculo más que en un beneficio. Bueno, pero ahí tenés un caso de personas israelíes que con su accionar delinquen, o sea, van en contra de la ley y aparte ponen en peligro la seguridad del Estado de Israel. Mira, ahí tenés una persona que no va al ejército, es una persona que comete un delito y pone en peligro la seguridad de su país. ¿Y cómo la vas a encuadrar en eso? Sí, definitivamente creo que la crítica principal, si nos vamos al fondo y empezamos a escarbar en cada una de las posiciones, la crítica principal tiene que ser internamente dentro de Israel, de que al final
Esto lo que busca es darle un dulce a la coalición para que se sienta de que todavía pueden tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Obviamente se les ha dado más poder del que deberían, ¿verdad? Incluso algunos criticaban la decisión de Lieberman de apoyar esta ley, pero en realidad él lo hace porque va en función de sus ideales, aunque él no esté de acuerdo con muchas de las cosas que propone, digamos, esta derecha cajanista, pero sin ninguna duda, al final de cuentas, esto es como darle un dulce a alguien para que se quede quieto y que mantengan esta coalición que ya es lo más contradictorio que puede existir de aquí hasta las próximas elecciones, ¿verdad? Pero acá hay todo un tema de análisis interno que se tiene que hacer más allá de la cuestión moral, que para mí, digamos, obviamente es súper importante desde el tema, desde el punto de vista ético, no de lo que opinen desde afuera siempre opinarán lo que les da la gana y como bien decís, el que es antisemita no necesita muchas razones porque hasta las encuentra o se las inventa, pero sin ninguna duda internamente hay muchas cosas que están dejando, digamos, en un vacío este tema de esta ley promulgada y que definitivamente en los próximos días tiene que resolverlo la Corte Suprema y que van a intentar también socavar la integridad de la Corte Suprema cuando la Corte Suprema les diga que eso que están firmando va en contra incluso de los estatutos de las leyes generales básicas, ¿verdad? Cuando les digan eso no se puede, van a empezar a decir que es que la ley patrocina a los terroristas o promueven, digamos, de que los terroristas puedan hacer y deshacer, ¿verdad? Porque si hay algo que esta coalición ha intentado promover es denigrar el sistema judicial de Israel, ¿verdad? Y querer dejarlo en mal en muchas perspectivas, que no es perfecto, ningún sistema lo es, pero si hay algo de lo que Israel puede jactarse a lo largo del tiempo es que su separación de poderes y la integridad de sus instituciones le ha permitido ganar reconocimiento a nivel internacional a tal punto de que se pueda mantener, digamos, relaciones con algunos estados y generar ciertas acciones sin llevar, digamos, a una crítica demasiado profunda en algunos temas. Si Israel pierde ese músculo tan importante que tiene, incluso un tema como los juicios que se pueden hacer internamente en temas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y demás, que también siguen en vilo, ¿verdad? Por la situación de Gaza y demás, perderían, digamos, fuerza de que se puedan ejecutar dentro de Israel porque el sistema perdería confianza a nivel internacional. Brian, te demoro unos minutos más porque un oyente plantea algo y quiero que me ayudes a pensarlo. Él dice, la ley sirve para tres cosas. Voy a ir de a una y vamos a tratar de pensar en cada una de ellas. Dice, al matarlo ya no hacen más daño. Sí, es verdad, esa persona no hace más daño, pero hay millones y millones que van a mirar a esa persona como a un mártir y van a querer ser mártires como él. Y no solo porque van a querer ser mártires, sino porque aparte la familia va a ganar mucho dinero con su muerte y muchos van a pensar, yo quiero ser mártir y que mi familia gane mucho dinero. Es verdad que esa persona no va a hacer daño, pero el daño que genera en esta cosa de la repetición y de la idolatración, no sé si es así, idolatría de aquel que muere como un shahid, es complicado. El punto 2 dice, si hay secuestros no van a estar por intercambio. Sí, es verdad, pero no va a haber secuestros, va a haber asesinatos. Yo me imagino esta imagen, ¿no? Vas y secuestrás 10 israelíes. Entonces, por cada vez que vos colgás a un terrorista, ellos van con las cámaras y te filman cómo cuelgan a un israelí. Uno por uno. Y yo no sé si en el caso, supuestamente fueran los hijos de nuestro oyente, ¿no? Secuestrados. Entonces, ¿y sabes qué? Él diría, no, pará, no me cuelguen al palestino porque van a colgar a mi hija. La van a colgar en plaza pública con las cámaras de todo el mundo. O sea que lo que estás haciendo no es que no va a haber secuestros. Va a haber secuestros para mostrar el uno a uno y de esa manera frenar la ejecución de la ley. Y tercer lugar, dice, no se desperdicia comida, pensando en que cuando están presos hay que darles de comer. Ese no es el tema. O sea, no importa si se desperdicia o no se desperdicia comida, porque esa gente que está presa come, pero los que comen después son todas las familias y todo el sistema por cada uno de ellos que muere. Y yo no sé si prefiero darle de comer un falafel y no que le levanten la casa a la familia y que cada uno de los que vive allí sueñe con ser mártir para que su familia tenga casa. Es complicado. Yo creo que aquí voy a hacer una analogía, no sé qué tan mayor es la persona, el oyente, pero
puedo decir que este es un efecto Gremlin, más o menos. No sé, los que recordamos esas películas en los años 80, el tema de los Gremlins, ¿verdad? Se veían muy lindos al inicio, así como esta ley se puede ver muy linda al inicio, pero empezamos a tener fallos cuando les permitimos que coman después de la medianoche o les permitimos de que se mojen, ¿verdad? Al final, el efecto que esto va a ocasionar es contraproducente. Empezar a asesinar terroristas no va a llevar a que no hayan secuestros, van a seguir habiendo secuestros y van a seguir exigiendo intercambios, solo que ahora no vamos a tener intercambios de vivos, sino intercambios de muertos. O sea, para ellos sigue siendo ganancia. Hay que entender de que aquí estamos hablando sobre una mentalidad irracional asociando el martirio como una ganancia, como un beneficio. Incluso en algún momento los líderes palestinos lo han dicho, si tenemos que sacrificar todos los ciudadanos que sean, vamos a hacerlo por el honor de la patria. Y en algún momento, el mismo, digamos, liderazgo iraní ha dicho de que Palestina se conformaría con la sangre de los mártires palestinos, ¿verdad? Y por lo tanto, estamos hablando de un pensamiento completamente irracional, asociándolo a un tema religioso, que no, vuelvo a un punto que dije anteriormente, no entiendo, aunque bien la ley, como decía Dani, tiene más una cuestión de satisfacer los egos de esta coalición cajanista que algo racional. No entiendo cómo promueven una ley conociendo el contexto de contra quienes está peleando y sabiendo de que para ellos vivir o morir es ventaja siempre y cuando logren alguno de sus puntos, ya sea que su familia se beneficie a través del dinero que les den por convertirse en shahid o que al final de cuentas por estar presos también reciban algún tipo de beneficio. O sea, al final de cuentas, aquí el que puede salir más afectado es Israel como sociedad y los judíos del mundo como un riesgo, porque aquí no estamos hablando solamente de una situación que competa a los israelíes, porque sabemos de que los terroristas se han acostumbrado a atacar a judíos en cualquier parte del mundo. Entonces, esto de alguna forma se va a convertir en una amenaza para los judíos del mundo, donde se va a querer cobrar, digamos, al estilo del talión, ojo por ojo, ¿verdad? Y al final, el israelí que intenta conformar algo más constructivo, más aplicado a una cuestión de un mundo mejor, se va a ver en mayor riesgo debido a una normativa que lo que busca simplemente es satisfacer los egos de una parte de los grupos políticos del país. Fantástico, y todavía vamos a poder hablar mucho más de esto, pero bueno, queda claro que es muy difícil hacer un análisis del Oriente Medio con un pensamiento occidental. Y el que lo hace comete un enorme error que ya han cometido, por ejemplo, líderes americanos como Obama, pensando en las primaveras árabes y en un resurgir de democracias en países que no las quieren, no las necesitan, ni siquiera las pueden entender. Así que hay que pensar en términos medioorientales. De todas formas, esta ley sale del Medio Oriente, de gente que vive allí, pero que no está pensando en la seguridad del país, está pensando en la garantía de continuidad del negocio que les significa a ellos ser parte de un gobierno que les da dinero. Y así nomás, porque si mañana cambia el régimen en Israel y viene un gobierno que no les permita llevarse el dinero que se llevan, que los haga hacer el ejército cuando tienen que hacerlo, que los obliguen a estudiar y trabajar y aportar, seguramente van a estar en problemas. Así que lo que ellos puedan hacer para presionar y sostener esa coalición, amenazando a otros países, a otros partidos, porque nadie llega a la mayoría, con que si no les dan lo que quieren, ellos se retiran. Entonces estamos hablando de algo muy distinto a la seguridad del Estado. Si tan preocupados están por la seguridad del Estado, vayan al ejército, digo yo, ¿no? Antes que la pena de muerte. Sí, están extorsionando de alguna forma el liderazgo, digamos, gobernante, en este caso Netanyahu, y Netanyahu se ha prestado para el juego. Al final de cuentas, digamos, ahí ha perdido un poco el norte, dejándose secuestrar de una agenda que podría ser mucho más efectiva y podría pasar a la historia como el gran estadista que en algún momento se planteó, aunque no es de mi gusto político, pero hay que reconocer lo que hay que reconocer, a convertirse, digamos, en una ficha más de una coalición de minorías que parece que gobiernan para la Land y no para el Estado de Israel. Brian, Hag Pesach Kasher Besameach, para todos allí, por supuesto para la gente allí en Costa Rica, también felices Pascuas para quienes también las están esperando en estos mismos días. Te mando un abrazo grande y nos encontramos la semana que viene.
Un abrazo a ustedes y Hack Pesa, Kasher Besamea. Allí estaba Brian Acuña, experto en relaciones internacionales, máster en relaciones internacionales. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, ya son las 12 del mediodía aquí en la ciudad de Buenos Aires.